Vamos a ver si podemos encontrar juntos un camino de evaluar lo que estamos haciendo y rever nuestras prácticas. Yo no creo que le pueda volcar algo que ustedes no sepan, sinceramente. Tienen ahí, tienen seguramente durante años el martillo divano. Conceptualmente me parece que han recibido, hemos hablado y hemos recibido tanto de los de Argentina y de los de Brasil, ¿no? Tanto hemos recibido acerca del servicio, el servicio de hacer discípulos, el servicio en la casa de Dios, de enseñar a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. Así que quizá podemos ir, me gustaría yo abrir mi corazón y yendo de menor a mayor, y después charlábamos con Alan si pudiéramos tener de esto más o menos de esta hora y tanto que compartamos, un ratito para, no sé, para preguntar, para pensar juntos, para esa es un poco la idea, pensar juntos, ¿no? Estuvimos la semana pasada, no, mejor dicho, el sábado por la mañana estuvimos con Banjo, con unos hermanos unos hermanos que estamos relacionados en Perú, y con algunos de acá, también haciendo una revisión de toda la dinámica de las relaciones de cuerpo. Y la verdad que fue un privilegio, ¿no? Siempre mirar, porque tenemos los conceptos, pero lo que más nos interesa es la parte aplicativa de esos conceptos, ¿no? Yo creo que claridad conceptual, Dios nos ha dado mucha claridad conceptual. Pero después a la hora de esos conceptos volcarlos en la normalidad de la vida de la iglesia, tenemos que ir encontrando esa coherencia, no sé, esa claridad dinámica y sobre el mismo caminar y trabajar, ir haciendo los ajustes, los cambios necesarios para que esto funcione, ¿no? A veces me da la impresión que tenemos la pretensión de que por tener claridad conceptual ya está, ¿no? Tenemos la claridad conceptual, tenemos la enseñanza, entendimos y porque lo dijimos y porque lo dijimos bien, parece que ahora ya está, parece que por decirlo bien y explicarlo bien, pero después a la hora de que esos conceptos se transformen en una realidad práctica en la vida de la iglesia, nos encontramos con una serie de dificultades que nos obligan a pensar sabiamente, a revisar nuestras prácticas y también a mirar a hermanos que han encontrado otra gracia, otra sabiduría y otra efectividad en este trabajo de formar vidas primero, formar la vida de los discípulos primero y formar obreros luego, ¿no? Estamos mucho más interesados, yo personalmente, estoy mucho más interesado en encontrar modelos que me ayuden a pensar, que me inspiren, que me corrijan, que volver a revisar conceptos que aunque los pulimos, los mejoramos, los ajustamos y está bien, siempre podemos conceptualizar las cosas de una manera mucho más clara, pero estamos mucho más interesados en ver las prácticas. En lo personal considero que es una gran responsabilidad para nosotros, digo esto a modo de introducción, ¿no? Toda la luz que Dios nos ha dado, creo que toda la claridad que vino juntamente con el mover del Espíritu en cuanto a la conciencia respecto de las verdades que se dejaron, la restauración de la puerta de salvación, el concepto de propósito eterno, la claridad de la funcionalidad de la iglesia en los hogares, el entramado de relaciones de cuerpo, y uno vuelve a rever los apuntes toda esa claridad profética que vinieron durante la década del 60, del 70 más particularmente. Pero yo digo, en la vida de la iglesia hay un momento para hablar y hay un momento para mostrar, ¿no? La voz profética primero tiene que hablar. Cuando escuchamos, la mente se abre, el corazón se abre,
Pero hay un momento donde se termina y hay que mostrar, hay que encarnar esos ideales, ¿no? Porque si no, solo vivimos en la idea, y está bien que seamos idealistas, pero si después no podemos mostrar algo, nos encontramos en un problema. Por eso la necesidad de revisar que nuestras prácticas como cuerpo de Cristo, en todo ese relacionamiento, no pierda fuerza, no pierda dinamismo y no pierda resultado, ¿no? No pierda resultado. A ver, algo que nos pareció importante fue, nosotros tenemos acá en Rosario un altísimo porcentaje de la congregación que está relacionada. Tratamos que todo el mundo tenga a alguien que lo cuide, que vele por él, y en lo posible que ese quien esté cuidando a otros, ¿no? Pero a veces yo me he preguntado qué es lo que ocurre, porque vamos a decir así, armamos todo ese entrelazamiento del árbol, ¿no? De relacionamientos. Todo el mundo está vinculado. Pero cuando preguntamos qué es lo que ocurre dentro de esos vínculos, porque a veces dentro de esa vinculación, a veces no ocurre lo que tiene que ocurrir, se invierte tiempo en una relación, pero no es una relación que produce desarrollo, que produce carácter, que produce buena fundamentación bíblica y que va produciendo con el paso del tiempo también sacerdocio, involucramiento, trabajo que se vuelca hacia otro, ¿no? Y cuando miramos qué es lo que pasa en lo que hemos llamado discipulado, ¿no? Discipulado no es una palabra bíblica, pero la usamos, todos la usamos. Porque en realidad sería el trabajo de enseñar a guardar según seguimos teniendo como axioma Mateo 28, 19 y 20, y de hacer discípulos enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Esa de alguna manera es la verdad, que es una directriz que le tiene que dar sentido dentro de todo lo que ocurre en la casa de Dios. Entonces, en ese relacionamiento, a veces hay cosas que empiezan a debilitarse y no se produce el desarrollo esperado. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de la ley del menor? Yo nunca compartí con ustedes esto, ¿no? No, nunca lo he visto. La ley del menor. No. Porque con esto de tener la memoria media floja, uno no sabe qué comparte con quién, ¿no? No es la ley del menor esfuerzo, que es otra cosa, ¿no? Con la que no estoy en contra. No es la ley del argentino que quiere trabajar poco, ¿no? La ley del menor esfuerzo lo que dice es que tenemos que tratar de cosechar el mejor resultado con la menor inversión de fuerza, con el menor desgaste posible, ¿no? Pero la fuerza del menor dice algo así. A ver si lo puedo explicar bien. El desarrollo de un organismo va a estar limitado por el faltante de uno de los elementos que va a estar involucrado en el desarrollo de ese organismo. A ver, paso a dar un ejemplo. Yo tengo una planta. La planta tiene buen aire, está en un lugar donde recibe sol y tiene buena tierra, pero no tiene agua. Entonces, claro, perfecto, tiene buen sol, tiene una buena maceta, tiene buen espacio para tirar las raíces, pero está faltando agua. El faltante de ese elemento va a condicionar el desarrollo. O al revés, tiene sol, tiene agua, pero la maceta es pequeña y le falta tierra. Entonces, la falta de ese elemento va a limitar el desarrollo del organismo. O al revés, vamos a pensar al revés. Tiene agua, tiene tierra, no tiene sol.
Entonces la planta, uno de los elementos clave para el desarrollo de esa planta está faltando y va a limitar el desarrollo. Entonces nos deberíamos preguntar, ¿están dentro de todo el entramado de relaciones de cuerpo? ¿Están todos los elementos presentes para que haya desarrollo? Porque si está faltando alguno de los elementos, puede que se esté limitando aquel desarrollo que Dios está esperando producir en la vida de cada uno de los discípulos. A veces la falta de espacio. Yo siempre cuento que tenía cuando me casé un arbolito, un ficus, lo tenía dentro de una maceta. Estuvo ahí 15 años en una maceta. Cuando me mudé a la casa donde estoy hoy, lo saqué de la maceta y lo puse en la tierra. Y digo, el ficus tenía el tronco que no era más grueso que este dedo. Cuando lo puse en la tierra y pudo echar raíces, en 3 años lo tuve que sacar porque me empezó a levantar el piso. ¿Me explico? O sea, tenía agua, tenía sol, pero no tenía el espacio vital para el desarrollo. Ustedes saben que los pececitos de colores que a veces tenemos en una pecera, si uno los pone en un río o en un piletón grande, ¿saben hasta cuánto crecen? Sí, sí. Bueno, acá tenemos... ¿Cómo? Se saben al ser bastante grandes, hasta así vamos a ver. Bueno, acá en el Parque Independencia, los que estuvieron en Rosario, donde está el laguito, hay un lago artificial ahí, ¿no? Y hay pescaditos de colores, es casi como una carpa de grande. Increíble, increíble. Uno le ve, tiene todo el formato, los colores, las escamas, pero claro, dentro de una pecera, por un mecanismo de autopreservación, si el pescadito empieza a crecer, ¿qué ocurre? Atenta contra su propia vida, porque no tiene el espacio vital. ¿Y qué pasa? Ahí lo que falta, tiene agua, tiene comida, no tiene espacio. Entonces ahí también vemos que entra en vigencia esta ley que es la ley del menor. Cuando alguno de los elementos o alguno de los ingredientes fundamentales para el desarrollo del discípulo está ausente, puede ser que esté limitando el desarrollo que Dios espera. Por eso decimos que en medio de todas las relaciones de cuerpo, digo el texto de Efesios 4, conocido, repetido hasta el cansancio, todo el cuerpo bien concertado y unido, ya ni tenemos que me sale solo, ¿viste? Por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, claro, el cuerpo está relacionado, pero nos deberíamos preguntar, dentro de cada relación, dentro de cada nodo, de cada vínculo, ¿está pasando todo lo que tiene que pasar? ¿O hay un elemento que está faltando o estamos sobrados para un lado y faltados del otro? Entonces, claro que necesitamos constantemente revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en las relaciones de cuerpo, porque a veces cuando vemos que el desarrollo no se da la maduración, no se da la buena fundamentación, tenemos la responsabilidad de revisar cómo estamos haciendo la tarea. Hago una pausa si alguien quisiera añadir algún ejemplo más o alguna pregunta en medio de todo esto. Si fuera posible que tuviéramos un poquito más de feedback, para mí vendría de 10. Me impacta esto de la fuerza del menor, ¿no? Porque es verdad, podemos tener toda la estructura, y hasta la podemos chequear, pero si falta uno de estos elementos que creo que es fundamental, hablábamos con Alan en otras vueltas, hacer discípulos, primero, ¿no es cierto? Para hacer discípulos primero tenemos que sembrar, y si falta ese sembrado no se puede cosechar. Sembrar para luego cosechar, ya primero tenemos que evangelizar, después tenemos que hacer los discípulos. Pienso que es fundamental eso, porque si no, giramos entre nosotros mismos y decimos, che, pues si estamos relacionados, estamos conectados, pero no hay vida.
Y está faltando algo fundamental, lo que decías vos recién. Faltaba el sol, al árbol tuyo le faltaba espacio. Y es verdad, si eso no está, no hay vida. ¿Y sabés cuál es el problema que yo veo? Es que nos quedamos. Nos quedamos después de mucho tiempo, ya nos quedamos sentaditos, no hay problema y no se produce vida, no hay crecimiento. Entonces, yo Claro. lo vi. No, y pensaba cuando ibas hablando que bueno, está muy buena la pregunta de ver qué hay en cada relación de discipulado, qué es lo que ocurre, porque todos estamos coyuntados de alguna manera con alguien, estamos relacionados. Pero, bueno, ¿qué hay? Pero también a veces está bueno revisar qué se quiere lograr, porque hacia dónde queremos ir con el discipulado. Porque por ahí a veces se puede volver de una manera tan rutinaria o heredar la acción, que después decimos, bueno, ¿a qué queremos llegar? Porque teniendo en claro qué queremos lograr en el discipulado, uno puede evaluar eso, qué hay. Sí, sí. Bueno, los objetivos tengo que decir que los objetivos no lo ponemos nosotros, ¿no? El objetivo es un objetivo que pone Dios, ¿no? Por eso tenemos que volver, porque ahí hay, en Mateo 28, 19 y 20, hay un enunciado de misión impresionante. A veces yo cuando me fui de la empresa, certificamos ISO 9000, no sé si alguna vez los compartimos esto, pero teníamos que, a ver, el enunciado de misión de la empresa había que cada uno de los empleados, desde el telefonista, la telefonista, hasta el último operario, pasando por los vendedores, todos teníamos que estar compenetrados con ese enunciado de misión que tiene la empresa, ¿no? Viste, yo estaba en lo que es ahora Electrolux, ¿no? Frimetal es una empresa dedicada a la manufactura de artefactos de línea blanca, que presta servicio con calidad de postventa. Tenía que saber el cantito y tenía que estar compenetrado, porque si no entendemos hacia dónde vamos, si perdemos el objetivo, nos encontramos dando vuelta alrededor de actividades que no sabemos dónde terminan. Cuando Jesús, viste, interesante, ¿no? Que él lo llama a Galilea y tiene ese retiro en Galilea, habiendo el Señor muerto en Jerusalén y ascendido en el Monte de los Olivos. O sea, en los 40 días que él estuvo entre los hombres, pasaron toda una serie de cosas que sería muy interesante estudiar. Les recomiendo alguna vez que hagan ese estudio, que es muy, muy enriquecedor. ¿Qué pasaron durante esos 40 días entre la resurrección y la ascensión? Pero dentro de las cosas que ocurrieron ahí, él los llama a Galilea, siendo todo Galileo menos Judas. El único que no era Galileo era Judas, el que se ahorcó. Y ahí les transmite el enunciado de misión a un monte que le señaló, y cuando le vieron le adoraron, y algunos dudaban. Es tremendo, ¿no? Todo el relato que está tan cargado de realismo, todavía dudaban algunos ahí. Y ahí le transfiere que me parece que habrán sido muchas más las palabras que se hablaron, pero Mateo toma la esencia misma de aquellas palabras que seguramente se hablaron en ese monte. Viste, ir y hacer discípulos a todas las naciones, toda potestad tengo en el cielo. Y ahí está, viste, está qué hacer, dónde hacer y hasta cuándo hacerlo. Es un enunciado de misión impresionante, porque las empresas, cuando hablan de enunciado de misión, te dicen qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y de hacer discípulos, ¿cómo? Bueno, podríamos poner un 2 puntos, ¿cómo? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esa gran comisión dura hasta que el Señor regrese, ¿no? Entonces, si vamos a la referencia de Mateo 28, Alan, enseñar a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ahí ese es uno de los axiomas del discipulado, ¿no? Que tiene que ver en primera instancia con la formación de la vida.
Por eso no me gustaría entrar de lleno al tema porque, ¿cómo diría? Cada uno de nosotros está en un nivel de madurez distinta en el desarrollo de la vida cristiana. La madurez no siempre tiene que ver con la cronología o con la fecha de conversión. Algunos van más rápido, otros van más lento, otros en el camino tienen tropiezos. O sea, el trabajo de hacer discípulo tiene un montón de contingencias. Hay un montón de problemas que van surgiendo en el camino, ¿no? Problema que tiene el que está recibiendo enseñanza y problema que tenemos nosotros los que nos toca enseñar. Entonces, claro, en medio de todo esto no hay un estándar. Es muy difícil fijar con un estándar. Y cuando fijamos a veces un estándar, tiende a ser un poquito frustrante. Porque la percepción de tiempo en cada quien suele ser distinta, ¿no es cierto? ¿Viste? Algunos tienen 2 años y se sienten nuevos todavía. Y otros tienen 2 años y ya se sienten que están bien plantados y en condiciones de ir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo fijamos un estándar? Porque también deberíamos poner ciertos objetivos o ponernos ciertos objetivos en el trabajo de hacer discípulos. Antes de hablar de los ingredientes, por eso, antes de hablar de los ingredientes, que yo creo que tenemos que velar que estén presentes en la dinámica, en las dinámicas de cuerpo, porque si faltan ingredientes, hay cosas que no se van a producir, como hablamos de la ley del menor, ¿no? Pero por otro lado, vos pensás que si estás haciendo una torta y te faltan ingredientes, va a haber problemas, ¿no? Va a haber problemas. O sea, no le pongas levadura y va a haber problemas. Yo no sé qué cosas lleva una torta porque no me gusta cocinar, pero debe ser harina, azúcar, aceite, harina leudante o levadura, todo eso lleva un procedimiento y lleva una cocción, y cada uno de esos elementos tiene que estar presente para que uno tenga el resultado que estamos esperando. Pero pienso que en el trabajo que nos toca hacer tenemos que saber segmentarlo para tener las expectativas correctas dentro del momento que a cada discípulo le toca vivir. Y nos toca a nosotros, de alguna manera, a los que estamos involucrados en el proceso de enseñar a otro, discernir qué momento está viviendo el discípulo que nos toca cuidar, ¿no? Y lo deberíamos tener bien definido. Yo me quedé muy impresionado el sábado hablando con Banjo, y él me contaba que tenía escrito con los discípulos que cuidaba, características, fecha de nacimiento, viste, características de la crianza, determinadas vicisitudes de la vida, debilidades, fortalezas, para situarlo bien delante de esta vida que está cuidando, qué es lo que le está faltando poner. Yo no suelo ser tan metódico, Lo que sí que está claro que en la cercanía de la relación uno va poniendo la temperatura en el corazón del que lo cuida, lo aprende a conocer, a amar, y tiene que saber a qué puedo aspirar en el momento de maduración que el discípulo tiene. Esa es otra cosa, porque, viste, nos encontramos con lo de 1 Juan, creo que es capítulo 2, cuando Juan pone esos tres niveles, ¿no? Sí, hijitos, jóvenes, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres, ¿no? Eso está claro, que después podemos poner algún nivel más. Nosotros a esos 3 niveles le sumamos un nivel más, que es lo de 2 Timoteo 2:2. Lo que escuchaste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otro. A lo que nosotros llamamos líderes, que tampoco es una palabra bíblica, pero la usamos mucho, o encargados de grupo, pero estamos esperando, aparte de ser padres, un hombre en el que hay una gracia un poquito más desarrollada, que ya puede cuidar un grupo, resolver problemas, tratar una disciplina, en fin, tratar problemas entre hermanos. Hay otro nivel de maduración ahí, ¿no? Para hablar dentro de la Biblia, antes de hablar de los distintos grados ministeriales que después aparecen en Efesios capítulo 4.
Entonces, claro, no podemos aspirar lo mismo de un niño, de un hijito, de un joven o de un padre. Y mal hacemos a veces cuando le asignamos a un niñito la tarea de un padre, ¿no? O tratamos a uno que es joven como si fuera un niñito. Saber ubicarnos frente a la madurez que cada discípulo va teniendo para saber cómo trabajar en ese segmento específico del desarrollo de cada discípulo, ¿no? Y después tenemos, por fuera de esa segmentación, tenemos otros problemas, ¿no? Algunos hay que estar en la enfermería o en el hospital o en terapia intensiva, ¿no? Dentro de todas las situaciones que tratamos, ¿no? Pero vamos a hablar del proceso más estándar, de cómo llevarlo del hijito al joven, al padre, y ojalá que los padres se transformen en hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Ojalá pudiéramos multiplicar muchos obreros, porque sigue siendo la clave, nuestra clave, la clave del desarrollo del cuerpo de Cristo. No tenemos obreros, es muy difícil. Cuando no tenemos obreros, empezamos a sumar en lugar de multiplicar. Empezamos a amontonar. Entonces, los obreros siguen siendo una de las claves centrales que tenemos como estratégicamente hablando, como liderazgo, para que la cosa pueda ir adelante, ¿no? Por eso hay que tratar de poner lo principal de nuestra fuerza, tiene que estar dedicado a los potenciales obreros que se van formando, y no al revés. No al revés. Alguien dijo por ahí, charlando con un hermano, ya me acuerdo. No, yo, viste, sé que estos hermanos andan bien, así que no los sigo tanto, me estoy dedicando a estos otros que están, y yo digo, che, me parece que estás invirtiendo la tarea. La fuerza, lo principal, ponelo en los potenciales obreros que vas a tener. Porque ahí donde Dios tiene puesta su mano, es el principio de Jesús, viste, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Ahí donde uno ve que Dios está obrando, que hay hambre de la palabra, que hay carga por los perdidos, que hay involucramiento, que hay pasión, ahí deberíamos poner lo principal de nuestra fuerza y no al revés. Porque haciendo de esa manera nos terminamos debilitando. A veces terminamos dedicando lo principal de nuestro esfuerzo a personas que están teniendo dificultades, y yo digo que tenemos que ser pacientes con todo, de acuerdo al consejo de Pablo en 1 Tesalonicenses, ¿no? Que sostengáis a los débiles, que alentéis a los de poco ánimo, que seáis pacientes con todo. Todos necesitan ser cuidados. Pero como Jesús se concentró en 12 hombres, en los que seguramente vio cualidades cuando los selecciona, porque iban a ser los potenciales obreros que iban a darle continuidad a las tareas del reino, el mismo principio tiene que operar en nosotros. Concentremos lo principal de nuestro tiempo y nuestra fuerza en aquellos hermanos que mejor responden y no al revés. Y créanme que yo he visto a muchos líderes fracasar, y a veces perder los mejores discípulos que se le terminan yendo a otro lado, porque están más dedicados a atender a las personas con dificultades que a desarrollar a estos que tienen esos bríos, esas ganas, ese impulso para servir al Señor. Claudio, puede ser que a eso se refería Jesús cuando hablaba en el Sermón del Monte, en Mateo 6 o 7 me parece que habló de que veía a los demás como ovejas sin pastor, pero cuando termina de decir eso, dice que rogaba a Dios que envíe obreros a la mies. O sea, no pedía más mies, sino que pedía obreros. Ahora, la secuencia esa es genial, porque si vos lees todo el pasaje, él dice, claro, él dice que vio a las multitudes desamparadas y dispersas como obreras que no tienen pastor. Entonces ahí le da una instrucción, dice, una instrucción para la oración, ¿no? Orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, y él se va al monte a orar, y cuando baja del monte selecciona a los 12. Fíjate la secuencia, ¿no?
La carga, esa palabra que nos enseñó Jorge tan importante, ¿no? Esplagnisomai, que a la región, los médicos saben que la región esplágnica está acá en las vísceras, hay una conmoción en las vísceras, y les piden que oren por obreros, se va al monte a pasar la noche orando, y él coherentemente con lo que le pide al Padre, cuando baja del monte, selecciona a los 12 discípulos. Después léanlo, porque es muy interesante, hay claves ahí importantísimas de dirección estratégica para nosotros como obreros también, ¿no? Entonces, concentrarnos ahí. A ver, a veces lo que cuidamos, dentro de todos los hermanos que cuidamos, no siempre lo mejor que tenemos es lo mejor que existe, ¿no? Porque a veces nos tocan camadas de hermanos que algunos responden, los que mejor responden no responden tan bien como yo quisiera. Pero sí trato de poner ahí, viste, mi atención, mi compañerismo, mi fuerza, mi influencia, porque seguramente los que me van a dar descanso, dentro 1, 2 o 3 años, los que me van a dar descanso justamente son estos discípulos que yo logré primero formar bien sus vidas y luego involucrarlos o ir involucrándolos en medio de todo el proceso en las tareas de servir a otros también, ¿no? Bueno, a modo de introducción digo, 1 Juan capítulo 2 es, ¿no? Quizá nos podríamos detener un poquitito ahí. Juan 2:12 serían. Primera Juan. Primera Juan. 2:2. Primera Juan. 2:12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. De nuevo, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y hay características particulares acá, ¿no? Fíjense que cuando hablamos, quizá esto es un repaso, seguramente ya lo han visto, pero un repaso no viene mal. ¿Qué sabe el hijito? El hijito sabe dos cosas. Sabe que los pecados le han sido perdonados por su nombre y ahora sabe que Dios es su Padre. O sea, no podemos tener mucha más expectativa de un hijito, porque a veces me da la impresión que a algunos les gana el entusiasmo, y yo he visto a muchachos muy, muy nuevitos en el Señor, porque tienen fervor espiritual, porque tienen compromiso, ponerlo a cuidar a otro. Indudablemente carece de la madurez para cuidar a otro. Carece de la madurez. Y a veces hay grandes problemas, porque no tiene la solidez, no tiene la solvencia, no tiene la estabilidad para aguantar las dificultades cuando vienen las pruebas. Y lamentablemente son errores que se cometieron y a veces se vuelven a cometer, ¿no? Un hijito quizá pueda acompañar a un nuevo, pero no puede hacer de padre todavía, porque es hijito, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un hijito? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué deberíamos esperar de un discípulo nuevo? Bueno,
hay una parte en ese segmento de la conversión que es fundamental y que a veces pasamos un poquito por alto, ¿no? Deberíamos ver claramente cuáles son los indicadores, o tener claro cuáles son los indicadores que ese que entró, que pasó por el bautismo, ha participado de la plenitud de la vida del Espíritu. Y trata de no seguir adelante si ese primer clavo no está bien clavado, si ese primer mojón no está bien puesto, ¿no? A veces se convirtió, lo bautizamos, empezó a venir y no logramos mirar bien dentro de la vida de él si está experimentando una vida llena del Espíritu Santo. Porque si no empezamos ahí, después nos vamos a encontrar con dificultades en el proceso, ¿no? Y yo me he preguntado, ¿cuáles son las evidencias de que un nuevo está lleno del Espíritu Santo? Los pentecostales lo resuelven ¿de qué manera eso? A ver, ¿de qué manera resuelven los pentecostales? Que hablen lengua. Si hablan lenguas. Y si no hablan lengua, estás listo, ¿eh? Estás listo. Y a veces algunas de estas cosas se nos filtran, ¿no? Yo esperaría que todos logremos hablar en lenguas. Pero no es la única evidencia. No es la única evidencia de que nació de nuevo. Porque algunos tardan en hablar en lenguas. Y otros todavía no hablan. Y yo digo, de acuerdo a lo que lo dice 1 Corintios 12, ¿son todos apóstoles? ¿Tenemos que contestar? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Hablan todos en lenguas? No podemos decir sí. La Biblia deja un pequeño espacio para que nosotros no ejerzamos una influencia coercitiva con el discípulo nuevo para que hable en lenguas. Pues si no hablas en lenguas, sos un discípulo incompleto. No puede ser el único elemento que tiene presente si está lleno del Espíritu Santo. Tenemos que ver, ¿viste? ¿Tiene poder de ser testigo? ¿Tiene de nuevo para predicar el Evangelio? ¿Tiene de nuevo para predicar el Evangelio? Seguro, ese muchacho está siendo movilizado interiormente por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. ¿Viste? Ha renunciado al pecado. Yo descreo de la conversión de alguien que se llama cristiano pero puede pecar. Descreamos de la conversión de alguien que sigue teniendo alguna práctica de pecado. Tenemos que descreer. Tiene conciencia de la comunión con Dios, tiene hambre de la palabra. ¿Viste? Y esa vida que está en él, que burbujea en el corazón, hace que empiece a afectar su entorno. Se empieza a afectar la familia, los amigos. A ver, tenemos que ver y acompañar a veces al nuevo a una experiencia de llenura del Espíritu Santo. Porque si esto no está, el resto del proceso se va a empastar. Es muy difícil ayudar a alguien a guardar las cosas que Jesús mandó si primero no recibe la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y a veces esto, ¿qué pasa? A veces yo veo entre nosotros los bautismos, ¿no? Se bautiza, salió del bautismo y enseguida ya empezamos a charlar y vamos a la comunión y no dedicamos un tiempo para llevarlo a Dios, porque el nuevo no sabe mucho de esto, no sabe mucho, hay que conducirlo, hay que enseñarle, proclamarle la palabra, llevarlo a la oración, tomarnos un tiempo para estar con él delante de Dios, ayudarle a abrir el corazón. Y luego, ese primer tiempo, ir preguntando, ir orando por y con el discípulo para que experimente esta frescura. Porque si no, el resto del proceso va a tener problemas. Por eso arrancamos primero con el trabajo por niveles y tenemos que enfocar el trabajo como trabajo por niveles. Bueno, deberíamos preguntarnos inclusive, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias que a mí me dejan tranquilo que este discípulo que yo he empezado a cuidar ha sido lleno del Espíritu Santo?
Y si no logro ver eso, no puedo avanzar, no debería avanzar. Yo tuve una llenura del Espíritu Santo dramática, fue dramático. Y yo la verdad que quisiera que todos tengan la visitación del Espíritu con el dramatismo que yo la tuve. Bajó el Espíritu con fuego, con los cielos abiertos y fue una conmoción, una conmoción. Y yo quisiera que todos pasen por lo mismo. Y al principio yo insistía mucho y me doy cuenta de que no hay un estándar en cuanto a la experiencia particular de la llenura del Espíritu Santo. Pero sí tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias. Y nosotros Claudio, deberíamos estar... Perdón. Claudio, antes que te vayas más adelante, me quedé pensando en lo que vos decías, cuál es la característica de un hijito, qué se espera de un hijito. Y pensaba entre lo que es el desarrollo normal de un niño y el desarrollo con falta de salud o de anormalidad. Y una característica de un hijito, de un nene de 1 año, 2 años, 3 años, es la curiosidad, la vivacidad. Cuando algún padre cuenta de su niño, cuenta que es inquieto, que es movedizo, que es curioso. Cuando adquiere el lenguaje más o menos que puede coordinar frases más largas a los 3 años, te pregunta por qué, pregunta para qué. Y yo he observado que en los discípulos, y me acuerdo, por ejemplo, cuando vos hablas del dramatismo de tu llenura del Espíritu Santo, cuando yo me convertí, una característica que tenía, y yo creo que era una gracia de Dios, era la curiosidad. Tenía una enorme curiosidad por las cosas de Dios, quería estudiar la genealogía. El primer dinero que junté, me compré una Biblia, un diccionario bíblico. O sea, son distintas formas de expresar que uno quería saber más de ese ser que te habían presentado, que es Dios, quién era Jesús, qué hablaba, qué decía. Una característica del niño es ese. Por el contrario, un signo de alerta es cuando el niño no se puede comunicar, que aparece al año y algo, que es el dramático caso del autismo. El niño no responde a estímulos, que no sigue la mirada, le da lo mismo estar en comunión, como diríamos, estar socializar o no socializa. Son síntomas de enfermedad. Y yo me quedé pensando en eso y espero que pueda aportar. Yo creo que un discípulo nuevo lo tiene que mover una curiosidad desbordante, que inclusive se permita tener otra característica del nenito, es las travesuras. O sea, pero las travesuras en el reino, yo prefiero eso en una persona que está quieta, que no sabe si está vivo o está muerto. Sí, mirá, hace unos años, unos cuantos años atrás, ¿vieron cuando apareció G12? Estamos hablando de ¿qué año? 2003, 2005, por ahí, ¿no? Ahí vas a ver. Principio de la década. Sí, entró fuertísimo. Y ellos estaban con el tema este de los encuentros, ¿se acuerdan? Que tenían segmentado todo así mecanizado, ¿no? Él, viste, los encuentros, la escuela de líderes y todo. Y fuimos nosotros en su momento fuimos a ver con Hugo qué estaba pasando ahí. Después terminamos encontrando un montón de desequilibrios y de sobreénfasis y de errores, algunos groseros. Pero dijimos, hagamos algo de esto porque nos dimos cuenta que a veces venía gente de otras congregaciones y se integraban a la vida de la congregación y muchos que habían sido bautizados, y esto tiene que ver mucho con la gracia, el discernimiento y la madurez de la mirada del que lo está guiando, ¿no? Muchos han entrado a la vida de la iglesia, no han sido llenos del Espíritu Santo, no renunciaron a prácticas que traían, no confesaron, a veces pecado no confesado, prácticas que no habían sido tratadas. Y muchos de estos encuentros que hicimos, te digo, mucha gente fue llena del Espíritu Santo ahí, porque en el bautismo y conversión había estado faltante este elemento.
Y la verdad que si no hay poder espiritual, no hay poder espiritual para vencer el pecado, para dar testimonio de Cristo, para tomar la cruz y obedecer, entonces el desarrollo se empasta, se hace difícil, se hace pesado, se hace muy argumentado. Y yo creo que esto es algo que tenemos que estar constantemente revisando. Y deberíamos ver lo que decís vos, Roberto. Hay algunos indicadores que hablan claro que esta persona ha experimentado la plenitud del Espíritu, que el Espíritu está obrando dentro de él, porque es así. Cuando está el Espíritu obrando dentro, ¿viste? La enseñanza produce un resultado que va mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Das una enseñanza y el Espíritu Santo adentro le gatilla, le confirma, le desarrolla y va más adelante de lo que le das un empujoncito y va mucho más allá de lo que esperás. No así cuando estamos tratando con alguien que no ha experimentado la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en esa primera etapa, cuando el discípulo es niño, tengamos cuidado que cuando pasó por la puerta del reino, ¿viste? Hablamos el evangelio del reino, hablamos de arrepentimiento para con Dios, lo pasamos por el bautismo, pero no lo conducimos a una vida llena del Espíritu Santo. Y el resto del proceso se va a hacer un proceso muy pesado, muy difícil, muy argumentado. Y hasta nos vamos a encontrar con una persona que tiene limitaciones o a veces cuestiones interiores que nunca termina de resolver, ¿no? Bien haríamos, cuando la persona se bautiza, cada uno de los que entren, velar para que algunos de estos indicadores estén ahí. Como dice Roberto, hay hambre de la palabra. Tiene hambre de la comunión con Dios. Yo cuando me convertí, mi conversión es una conversión igual que cualquier otra, nada de especial. Pero la verdad que la mujer de mi discipulador ya no me quería ver más. Yo después me enteré que estuvo muy enojada durante mucho tiempo conmigo. Pues yo iba, me sentaba, le preguntaba, y decime esto, y explícame lo otro. Claro, porque está el Espíritu Santo burbujeando adentro, impulsando. Deberíamos estar atentos y orar. Y no dar por concluido el proceso porque, viste, confesó al Señor, se bautizó y ya está, ahora vamos adelante. Tomémonos tiempo para acompañar al discípulo, para orar por él y con él, para que sea lleno del Espíritu Santo. El segundo grado, de ahí ya estamos hablando de jóvenes, ¿no? Dice dos cosas. Dice que fuerte. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y después dice, os escribo jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y de nuevo habéis vencido al maligno, ¿no? Ahí estamos hablando a lo que nosotros llamamos un discípulo fiel, ¿no? Un discípulo fiel. Ya tiene motor propio. Se sabe alimentar. A ver, estábamos hablando con un grupo de hermanos la semana pasada porque estamos viendo cómo entramos en los grupos en una dinámica distinta de catequesis, ¿no? De repetir las verdades de la puerta, de volver a ver para que algunos conceptos no se aflojen, no se pierdan, y miramos lo de las tiras, y me acuerdo que ustedes saben que lo de las tiras de memorizar, Iván lo sacó de los navegantes. Los navegantes a lo largo de toda su historia, en todo el mundo ellos tienen el hábito de memorizar un versículo por día. Iván sacó eso de ahí y después tenemos las tiras para memorizar, que eran antes eran las tiras, después son las tarjetas, ahora es el librito, ¿no? Que va cambiando de formato. Y de ahí se acuñó el tema, porque el término de paternidad espiritual viene de los navegantes.
a ver, no paternidad espiritual, sino como se llama, la atención médica hasta los 14, pediatría espiritual, ¿no? Eso de los navegantes, hablando de ese cuidado que necesita el nuevo, ese acompañamiento, esa dedicación de estarle muy encima hasta que el niño se transforme en joven y ahora ya sabe alimentarse solo, ya tiene fuerza para enfrentar la tentación, ha vencido, tiene motor interior, bueno, ese segundo grado ministerial. Y ojalá que tengamos muchos muchachos así, ¿eh? Cuando pasa niño a ser un discípulo, un joven espiritual, que ya se puede involucrar, y ahí es cuando uno puede empezar a delegar una tarea y podemos pensar que ese joven puede transformarse en padre. Un niño no puede cuidar a uno nuevo, pero puede acompañar. Un joven, si es firme, si es fuerte, si está bien fundamentado, ya podemos en poco tiempo pensar que puede ganar y cuidar a otro, ¿no? Se puede transformar en padre. Y después del padre habla de, bueno, uno es padre, cuando engendra o cuando adopta, ¿no? Y ya del padre habla, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ya está hablando de otra percepción de quién es Dios. Ya no solamente lo percibe a Dios como un Dios que perdona el pecado y limpia, y que de pronto ahora me encontré que fui adoptado como hijo, ya conoce al que es desde el principio, ya conoce que Dios, además de ser Padre, es santo, es justo y requiere de nosotros una vida de santidad, de rectitud y de obediencia, ¿no? Yo digo, es importante que en el trabajo, en el servicio de hacer discípulos, nosotros podamos categorizar dónde están los discípulos que estamos cuidando. ¿Siguen en una niñez espiritual? ¿Cómo hacemos para sacarlos de ahí cuando eso se perpetúa? ¿Se han transformado en jóvenes? ¿Son fuertes? ¿Podemos delegar tareas? ¿O estamos tratando con padres espirituales y a veces con los que están cuidando a otros? Tener cuidado que no se empaste el trabajo y que la obra se mecanice y estemos sujetos a una serie de protocolos de lo que hay que hacer en medio del relacionamiento y perdamos el empuje, el fuego, el fervor, porque entonces todo tiende a hacerse más lento, más bajo, se empieza a empastar todo el funcionamiento, ¿no? Bueno, estamos nosotros ahora haciendo una revisión, porque yo no sé cómo les ha ido a ustedes después de los 2 años de pandemia, pero estamos tratando que los grupos arranquen con un nuevo dinamismo, con un nuevo fervor, un nuevo empuje, porque si no queda todo andando muy en baja y todos sabemos que no vamos a desarrollarnos ni cuantitativamente ni cualitativamente si todo queda funcionando tan en baja, ¿no? ¿Cuánto llevamos, Manuel? Tenemos 1 hora y 6 minutos, pero como empezamos a las 1:15, así que tenés todavía. Bueno. ¿Algo que se pueda añadir a esto que estamos diciendo o que sea necesario preguntar o aclarar? Si alguien quiere hablar, solamente hay que desmutearse, así que... te escucho muy de lejos, no. No, digo que si alguien quiere hablar, que se puede desmutear tranquilamente. Por lo menos hasta acá es muy claro y se entiende la idea de no caer en aburguesarnos, sería, ¿no? Y como decís vos, empastarnos. Algo que se empasta un buje que se empasta empieza a andar cada vez más lento, hasta que al final se rompe. Y eso sería perder una vida y es lamentable. No, y a mí la verdad que me llama la atención esto, bueno, cómo identificar los niveles de esto que habla ahí en la iglesia.
Yo leí el libro ese, El regreso del hijo pródigo, y siempre, bueno, ahí habla de estos tres niveles, ¿no? Del hijo pródigo, del hermano mediano y el padre. Y, y bueno, lo bueno de identificar estas cosas y cómo el desafío, que bueno, me parece que es otro tema para largo, cómo tratar a alguien que ya tendría que ser joven espiritualmente que se espera o tiene las condiciones para ser padre y no están haciendo. Entonces, cómo tratar eso, cómo trabajar esa formación para que esto interesa. ¿Algo que se pueda añadir o alguna pregunta en razón de esto antes de... ¿Cómo se define o se le puede decir a una persona que uno evalúa los conceptos, por allí hace una evaluación de los conceptos que tiene esa persona y tiene los conceptos claros, los expresa cuando habla con vos, no estoy hablando que le tomamos un examen, pero cuando habla con vos, personas que escuchás cuando oran, expresan con claridad los conceptos básicos y no tan básicos del discipulado, pero la persona lleva años en el reino, 5, 7, 9 años, y hay dificultad con dar fruto, o sea, no asume el hecho de que está capacitado ya para ser padre, y no es padre. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Es inmadurez? Bueno, viste que dentro de toda la problemática de todos los hermanos con lo que hay, tenemos de todo dentro de la casa de Dios. Será por eso que Pablo nos dice que seamos pacientes con todo, ¿no? Hay personas a veces que tocan un techo. No todo el mundo va a ser discipulador, no todo el mundo va a poder guiar a otros o cuidar a otros o liderar un grupo, no todo el mundo va a poder. Sí tenemos que tratar que cada uno, digamos, pueda hacer, dentro de todo el servicio de la casa de Dios, pueda hacer un aporte. Y ojalá pudiéramos multiplicar los obreros y los padres espirituales. Por eso decíamos de la importancia de tener bien identificado quiénes son los potenciales obreros que se van a sumar a la tarea, porque si no vamos a tener problemas, ¿no? Y la verdad que a esta altura del partido hay un montón de situaciones que uno nunca las termina de poder diagnosticar. Uno va acompañando, va alentando. Ahora sí te digo algo que yo, de lo que estoy convencido, es que el ejemplo pone una tremenda presión sobre la gente. Una tremenda presión. Estaba leyendo hoy este texto que me pareció... porque, a ver, la única manera que yo tengo de pedirle a otro sacrificio sin avergonzarme es sacrificarme yo primero. Y encuentro mucha dificultad en pedirle a otro que haga lo que yo no estoy haciendo. Encuentro mucha dificultad, ¿no? Casi que no tendría yo derecho a pedirle a otro que haga lo que yo no hago o que viva lo que yo no vivo, ¿no? A ver si lo encuentro. Fíjate, escuchá al apóstol Pablo acá, ¿no? Segunda Timoteo, la última carta del apóstol, ¿no? Ya tiene la sombra del martirio encima. Y esta carta, a diferencia de otros, tiene un carácter personal, no es para la iglesia, es para Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿no? Pablo está clausurando ya
su ministerio prácticamente. De este segundo encarcelamiento, él no fue liberado. De aquí fue, según nos enseñó el otro día Ángel, ¿no? Bajo Nerón. Algunos dicen que el mismo día que el apóstol Pedro. Pero la fuerza testimonial de este padre y este líder, ¿no? Ha seguido mi doctrina, conducta, fuerte sentido de propósito, el fuerte sentido de propósito. La fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, la perseverancia en medio de las persecuciones, porque al final transferimos lo que somos y transferimos el espíritu que está en nosotros. Una cosa que yo no, la verdad que tengo que decir que empecé este año bastante desanimado, ¿no? Después de los 2 años de pandemia miraba el estado del grupo, los hermanos. La verdad que me dolía el corazón ver la cosa tan aplastada, volver a mover la cuestión. Yo empecé bastante desanimado y hasta un poquito desanimado conmigo mismo. Porque me daba cuenta yo en la evangelización, la falta de no, la cosa no respondía adentro. Sí, bueno, si no puedo arrancar yo primero, ¿qué le voy a pedir? ¿Que arranquen los demás? O sea, me toca a mí. ¿Viste? Volver el rostro a Dios para recuperar la frescura, el fervor, el denuedo, el compromiso, el espíritu de sacrificio. Si no está eso, porque al final lo que nos autoriza para enseñar, para requerir, para exhortar, para alentar, es justamente transfiero lo que soy. Puedo transferir un contenido de enseñanza conceptual, pero al final transferimos lo que soy. Terminamos comunicando lo que somos, ¿no? Entonces, Roberto, yo no sé bien cómo responder esa pregunta, porque me la hago muchísimas veces, ¿no? Dentro de tantos hermanos que cuidamos, hay tantos que nunca parece que lo terminamos de meter en carrera, pero me doy cuenta de que la más sana de las presiones, o la única sana de las presiones, es la presión que pone el ejemplo, la presión que pone el testimonio, ¿no? Y cuando, viste, nuestros corazones están ardientes, cuando estamos predicando el Evangelio, cuando comunicamos una pasión, cuando comunicamos un fuertísimo sentido de propósito, bueno, si no podemos poner a funcionar a otros con eso, no va a haber forma de ponerlos a funcionar, ¿no? Muy bueno. La verdad que me quedé pensando en todos estos puntos, ¿no es cierto? De hijitos, jóvenes, padres. Yo digo, bueno, sos padre y ya está, nos quedamos sentados. No, ahí empieza el cuidado, la atención, la revisión, el servicio. ¿Cuántas cosas aparecen ahí como padre? Porque yo vi tú decir, ya pasé de joven, ahora soy padre. Ya le prediqué a fulano. ¿Y ahora? Hay que cuidarlo. Y justo este versículo que vos estás hablando de Timoteo, es la clave. Si no ven. Entonces, claro, para mí esto me llega mucho a mí, viste, a todo esto. Yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Se ve esto en mí? ¿Lo estoy haciendo? Bueno, yo creo que este es un poco el motivo, mirando un poco con los muchachos, de la necesidad de mover un poco que los grupos se muevan, que la iglesia se mueva. Bueno, en primer lugar, como yo decía, tenemos que movernos nosotros. Tienen que vernos a nosotros. Así que yo soy el primero que me toca esta palabra que vos compartís. O sea, es tremendo lo que le dice Pablo a Timoteo. No le dice lo que yo te enseñé, sino lo que viste. ¿Viste? Y eso es muy fuerte, ¿viste? Es algo que a mí me llega, ¿viste? Entonces yo digo, yo acá estoy en falta, tengo que hacer. Si yo no hago, no se puede pedir. Y bueno, la verdad que
Es muy buena la palabra. Yo cuando hablamos cuando hablamos de la ley del menor, yo me corrí un poquito, con esto cierro para no hacerlo tan largo. Yo digo, yo suelo poner 5 cosas que deberían estar presentes en cada vínculo, ¿no? Hablamos de paternidad, cómo es la dinámica de la paternidad, y hay mucho en las escrituras, cuando uno va a Jesús, va a Pedro, va a Pablo, viste, el espíritu con que estos santos hombres, tremendos hombres, abordaban el trabajo, viste, cómo ese enfoque de no paternalismo, pero sí una sana paternidad espiritual. Después hablamos de la fundamentación, de poner el foco en aquellas verdades que tienen un carácter indispensable y estar bien concentrados ahí, por lo menos el primer año, año y medio, 2 años, asegurar que esas verdades estén bien clavadas, ¿no? Después hablamos de los consejos de crisis, sacarle las papas del fuego a los discípulos. Después en otro momento podemos hablar de cada uno de estos puntos, porque si el discípulo no resuelve problemas que le comienza a venir sobre su vida, a veces se le ameseta el desarrollo o se frena porque tiene en su área, en su vida, áreas que no se logran resolver. El cuarto, hablamos de consejo de transferencia de vida. Y yo me di cuenta que este no va al cuarto, va primero. Va primero. Porque el ser trasciende el hacer. Yo primero soy, después hago, ¿no? Porque al final termino comunicando lo que soy. Si pretendemos que la influencia de formar a otros tiene que ver solo con un espacio de tiempo donde doy un contenido bíblico, doy un apunte, o hay una charla donde uno pretende afectarlo, eso y nada más, yo voy a reproducir lo que soy. Entonces tengo que estar mucho más concentrado en ser que en hacer. Y lo que ya tenemos algunos años más viste, dentro de toda la tarea del servicio de la iglesia, hay una tentación muy fuerte al conformismo. Es muy fuerte la tentación, ¿no? Bueno, ya logramos algunas cosas, tengo unos discípulos acá y bueno, en el momento que entramos en ese espíritu de conformismo, estamos mal. Que Dios nos libre, Dios me libre, ¿no? Dios me libre. Porque justamente ese celo interior movilizador es lo de Pablo, porque Pablo siempre trabajó con estándares que seguramente lo tenían casi en un estado de frustración, ¿no? El final de Colosenses capítulo 1, ¿no? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto hago según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra versión, la versión moderna, dice, este es mi trabajo. Él define su trabajo ahí. Al que me entrego a este trabajo, luchando según la potencia de Él, según la unción que Dios da. Pero claro, trabajaba con semejante estándar, ¿no? Y la pregunta es fácil de responder. Claro que Pablo no alcanzó lo que buscaba. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por supuesto que no lo alcanzó. Pero no menguó. No se aburguesó, no se... Pero Pablo, ¿vos viste lo que es la iglesia? ¿Viste, Pablo, lo que es la iglesia? Los hermanos, los tropiezos, las dificultades... Y todavía está apuntando tan alto, Pablo. Para un poquito de coherencia, Pablo. Un poquito de sentido común, Pablo. Pensá con un poco más de equilibrio. No, el hombre no sabía trabajar de otra manera. Por eso digo, uno lo ve transfiriendo esta calidad de vida, esa fortaleza de
de propósito, ese sentido de compromiso, ese fuerte compromiso con el reino, con la militancia, no deberíamos menguar. Todos los que estamos cuidando a otros deberíamos velar de que nuestros corazones no pierdan ese fuego interior. Y eso yo no lo puedo fabricar, la verdad que no lo puedo fabricar. Lo quiero tener, pero hay toda una serie de elementos que tienen que ver con la dependencia de Dios, con nuestra vida de oración, con nuestra vida de santidad, de integridad. Yo, sinceramente, en este momento de mi vida, temo declinar en este sentido y conformarme con menos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si algo vamos a lograr, lo vamos a lograr con la fuerza de la influencia de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio. Si carecemos de eso, ¿viste? Hay algo que se va a achatar, hay algo que si nos aburguesamos nosotros, no esperemos que la iglesia sea gran cosa. Después de 2 años de estar tan parados, que Dios nos devuelva el fervor evangelístico. Que Dios nos devuelva el fervor evangelístico. Ese denuedo. Mira, nosotros empezamos a orar con un grupo de hermanos, a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Yo tengo que decirle, gracias a Dios, estoy distinto. Estoy distinto. Me doy cuenta que tengo otra frescura, otras ganas, otra alegría, otra facilidad para hablar que no estaba teniendo. Entonces, claro, tengo que velar por mí. Porque, viste, nunca la edificación va a ser superior al albañil que la edifica, ¿no? La calidad de una casa va a estar dada por la calidad de la mano de obra del albañil que la está construyendo. Sería casi un milagro que la calidad del trabajo que la calidad del resultado sea superior a la calidad de mano de obra de quien la edifica. Entonces tenemos que velar mucho por nosotros mismos, ¿no? Y después cuando hablamos por eso, de todos estos elementos que están ahí, que deberían estar presentes en cada vínculo de discipulado, ponemos primero la transferencia de vida. Transfiero lo que soy. Y eso me lleva a preguntarme, ¿viste? ¿Cómo estoy viviendo las verdades del reino? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál es el estándar de mi vida cristiana? Perdón, no quiero poner una vara tan alta que nos sintamos todos frustrados. Perdón. Estoy abriendo mi corazón solamente, ¿no? Estoy abriendo mi corazón con toda sinceridad. No quiero poner la vara ni más alta ni más baja. Porque el estándar no lo fijo yo. Quizás si yo fijara el estándar lo pondría más bajo para estar un poco más cómodo, pero no lo pongo yo al estándar, lo pone nuestro Padre. Y tenemos que tratar de dar con esa medida de lo que para el Señor, cómo tienen que vivir los discípulos que encarnan el Evangelio. Yo quería contar algo, Claudio, por ahí, no sé, hace como 3 años más o menos fue, o más. Estaba mi vida, pero como estaba todo ordenado, pero faltaban cosas, ¿no? Faltaba ese dinamismo y todo. Y orando muchas veces, me preguntaba al Señor qué era lo que pasaba. Y se me vino una frase, ¿no? Que era que me estaba incomodando tanta comodidad. O sea, me incomodaba el no salir de mi zona de confort, no salir de lo que ya estaba bien. O sea, me cuidaba, buscaba la santidad, anhelaba a Dios, pero me quedaba ahí nomás. Y eso es aburguesarse, ¿no? O sea, es cada vez estar más cómodo, cada vez más para mí, y morí ahí, digamos. Entonces, la frase siempre se me quedó de que no me tengo que acomodar, que me tiene que incomodar la comodidad. O sea, el estar estancado me tiene que incomodar. Y que el Señor nos dé fruto, fresco, fruto nuevo. Yo digo, Señor, este año quiero dar fruto.
Sí, están los discípulos, los grupos, la gente. Yo quiero dar mi medida de fruto. Es toda una lección, ¿no? Cuando ganamos, traemos a un nuevo, cuántas cosas se mueven ahí, ¿no? Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia, el denuedo, la perseverancia, que, bueno, este año que todos podamos fructificar, que Dios nos dé la gracia de fructificar, ¿no? Qué bueno, muy bueno. Bueno, Claudio, no sé si hay alguien que quiere hacer otra pregunta. Si no, no. Vamos a poner la ¿Qué le parece si